Fratelli, per celebrare degnamente Hermanos, i para santi celebrar misteri, dignamente estos sagrados riconosciamo i misterios, nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Tú que no abbi has venido pietà a di noi. condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni Tú peccatore que has dicho pentito, que hay gran fiesta abbi por un pietà di pecador que se noi. arrepiente. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama, perdonas mucho a abbi quien pietà di mucho noi. ama. Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi Dios e Todopoderoso, perdoni tenga i nostri misericordia de peccati nosotros, e perdone ci nuestros conduca alla vita pecados y eterna. nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Dio Onnipotente ed Eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Renovados por la Padre, gracia de la Pascua, te pedimos, Dios fa crescere Todopoderoso, in que noi quienes hemos lo perdido la spirito di semejanza figli divina adottivi, con que fuimos perché creados, possiamo entrare nuestros primeros nell'eredità padres, seamos che ci devueltos hai a la promesso. imagen de nuestro Per Creador. nostro Signore Por Gesù nuestro Señor Cristo, tuo Jesucristo, Figlio, tu che è Hijo, Dio, que che vive y vive e reina regna con contigo en la te, unidad del Espíritu nell'unità dello Santo, Spirito y es Santo, Dios per por tutti i los secoli dei siglos de los secoli. siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de In los quei Hechos de los giorni, Apóstoles. rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli Una e vez que Pedro y riferirono Juan quanto fueron puestos avevano en detto libertad, loro i regresaron capi a dei donde estaban sus sacerdoti e gli hermanos anziani. y les contaron todo lo que les Quando habían udirono dicho los sumos questo, sacerdotes tutti y los insieme ancianos. innalzarono Al la loro oírlos, voce a Dio todos dicendo: levantaron la voz y lloraron Signore, a Dios tu che hai creato unánimemente. il cielo, la terra e Señor, il mare tú e hiciste el tutte le cielo y la cose che in tierra, essi si el trovano, mar y todo tu lo que che hay en per mezzo ellos. dello Spirito Tú, Santo por medio del dicesti Espíritu per bocca Santo, del nostro pusiste padre estas e del tuo palabras servo Davide, en sus labios perché le y en los labios nazioni de si nuestro Padre, tu agitarono servidor. e i popoli ¿Por qué se tramarono amotinan las cose naciones y vane? los pueblos? Si ¿Hacen vanos sollevarono i re della proyectos? terra e i Los reyes de principi la si tierra se allearono rebelaron, insieme y los contro il príncipes se Signore aliaron e contra el contro il Señor suo y Cristo. contra su ungido, Davvero in questa città porque realmente Erode se e Ponzio aliaron en esta Pilato, ciudad con le Herodes y nazioni e Poncio i popoli Pilato, di con las Israele, naciones si sono paganas y los alleati pueblos de contro il tuo Israel, santo contra servo tu Gesù, santo servidor che tu hai Jesús, a consacrato, quien tú per has compiere ungido. ciò che la tua mano Así e la ellos tua cumplieron volontà todo avevano lo que tu poder deciso y che tu avvenisse. sabiduría habían determinado de E ora, antemano. Signore, Ahora, volgi lo Señor, mira sguardo sus alle loro amenazas y minacce permite a tus e servidores concedi ai tuoi anunciar servi tu di palabra con proclamare toda con tutta libertad. franchezza la tua parola, Extiende stendendo tu la tua mano para mano que se realicen affinché si compiano curaciones, guarigioni, signos segni e y prodigi nel prodigios nome en del el tuo nombre de santo tu servo santo Gesù. servidor Jesús. Quando ebbero Cuando terminato la terminaron de preghiera, orar, il luogo in tembló cui el erano lugar donde radunati estaban tremò reunidos. e tutti Todos furono quedaron colmati di llenos del Spirito Espíritu Santo Santo e y proclamavano anunciaban la parola di Dio decididamente con la palabra franchezza. de Dios. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Beato chi si rifugia in te, Signore, Felices los que se refugian en ti, Señor. perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano ¿Por qué invano. se amotinan las naciones y los Insorgono i re pueblos della hacen vanos terra e i proyectos? principi Los reyes de la congiurano tierra se insieme sublevan y los contro il príncipes Signore e il conspiran suo contra el Señor y consacrato. contra su ungido. Spezziamo le loro Rompamos sus catene, ataduras, gettiamo via da liberemos de su noi il loro yugo. giogo. Ride colui che sta nei cieli, il El que Signore si reina en fa el cielo beffa se di loro. sonríe. El Egli Señor se parla burla nella de sua ellos. ira, Luego li los increpa spaventa con la sua airadamente y los collera. aterra con su Io furor. stesso Yo ho mismo stabilito establecí il a mio mi rey en sovrano su Sión, Sion, mi mia santa santa montaña. montagna. Voglio annunciare il decreto del Signore. Voy a Egli mi ha proclamar el detto, decreto del tu Señor. sei mio figlio, Él me ha dicho, io tú oggi ti eres ho mi hijo, generato. yo te he generado hoy. Chiedimi e ti darò Pídeme, in
y te daré las naciones como herencia, y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como un vaso de arcilla. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Habría entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Rabbi, Fue de noche a ver a sappiamo Jesús che sei venuto y le da dijo: Dio come maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: In verità io ti dico, te aseguro se uno que el que non no nasce dall'alto, renace de lo alto non può vedere no il puede regno ver di Dio. el reino de Dios. Gli disse Nicodemo, come può nascere un uomo quando è vecchio? Nicodemo le Può forse preguntó: entrare una seconda ¿cómo un hombre volta puede nel nacer cuando grembo ya di es sua viejo? madre e rinascere? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? In verità io ti Jesús dico, le respondió: se uno te non aseguro nasce d'acqua que el e que no nace spirito, del agua y non del può Espíritu entrare nel no regno puede di Dio. entrar en el reino de Dios. Quello che è nato dalla carne è carne. Lo que nace de la Quello che è carne nato dallo es carne, spirito è spirito. lo que nace del Espíritu Non es meravigliarti Espíritu. se ti ho No te detto, extrañes de que te haya dovete dicho: nascere dall'alto. ustedes tienen que renacer de lo Il alto. vento soffia dove El vuole viento sopla e ne donde senti quiere. la voce, Tú oyes su ma voz, non sai pero no da dove sabes viene de dónde né viene dove va. ni a dónde va. Così è. Chiunque Lo è mismo nato sucede dallo Spirito. con todo el que ha nacido del Espíritu. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la homilía del Papa. Quest'uomo Nicodemo, Este hombre, è un capo Nicodemo, dei Giudei, era uno de los jefes de un los uomo judíos, autorevole, uno muy notable. e sentì la necessità di andare da Gesù, Sintió la necesidad de ir donde Jesús. Fue de perché noche, doveva fare un po' di equilibrio, porque tenía que hacer un poco de perché equilibrio, coloro che andavano a parlare con Gesù porque non aquellos erano que iban a guardati hablar con Jesús no eran vistos bien. bene. Era un fariseo giusto, Es un fariseo perché non justo, tutti i farisei porque no todos los sono fariseos cattivi, no, son c'erano malvados. farisei giusti anche. También habían fariseos Un justos, fariseo giusto, y este es un Sentí la fariseo inquietudine. justo, y sintió la inquietud, un uomo che aveva letto i profeti e sapeva che Era un quello che hombre Gesù que había faceva leído a los profetas y sabía stato que este annunciato Jesús dai era un profeti. hombre que había sido anunciado por los sentì la profetas, inquietudine e andò a parlare con Gesù. y sintió inquietud y fue a hablar con Rabbi, Jesús. sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de Una parte de Dios confesión. como maestro. Fino a un Es una certo confesión hasta cierto Nessuno punto, infatti può compiere questi segni che tu compi, porque se nadie Dio puede non è realizar los con signos lui. que tú haces si Dios no Y si está con ferma. él. Y se detiene. Si ferma davanti al dunque. Y se detiene Se io en vivo la del cuestión dunque, principal.
E Gesù rispose. Y Jesús responde Rispose misteriosamente, misteriosamente, come lui, Nicodemo non se lo aspettava. como él, como Nicodemo, no se esperaba. Le presenta la figura del nacimiento. Si uno no nace de lo alto, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo siente confusione, non Y él, capisce, Nicodemo, e siente prende ad confusión, lettera no quella entiende y risposta toma di a la Gesù. letra esa Ma respuesta de come Jesús. mai si può nascere se uno è ¿Cómo adulto, se una puede persona nacer si grande? uno ya es adulto, es viejo? Nascere dall'alto, Nacer de lo alto, nascere dallo Spirito. nacer del Espíritu. E il salto che la confessione di Nicodemo deve fare, El salto que la confesión de Nicodemo farla, tiene que hacer, no sabe cómo hacerla, perché lo Spirito è imprevedibile. porque el Espíritu es impredecible. La definizione dello Spirito che Gesù dà qui, La definición del Espíritu que Jesús da aquí il vento es soffia dove interesante. vuole e ne senti la voce. El viento sopla por donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Chiunque Lo è mismo nato dallo sucede Spirito. con todo el que ha nacido del Espíritu. La persona El Espíritu che si es lascia libre. portare da La una persona parte que o se dall'altra deja llevar dallo Spirito Santo. de una parte a Questa la è la otra por el libertà Espíritu dello Santo. Spirito. Esta es la libertad del Chi fa Espíritu questo è Santo. una persona docile. El que hace esto es una persona Qui si parla dócil. della docilità Y aquí allo se habla de la docilidad al Espíritu. Essere cristiano non è soltanto compiere i comandamenti. ma Ser si cristiano devono no es fare, questo è vero. solamente cumplir los mandamientos. Esto se tiene que hacer, Se es tu ti verdad. fermi lì, Pero si tú te detienes ahí, non sei un buon cristiano. no eres un buen cristiano. Essere cristiano è lasciare che lo Spirito entri dentro di te e Ser cristiano es dejar que el Espíritu entre dentro de ti y te lleve donde Él quiere. nella nostra vita cristiana tante volte ci fermiamo En nuestra vida cristiana muchas veces nos detenemos como Nicodemo, delante a la non cuestión. sappiamo il passo a dare, No sabemos non el siguiente sappiamo paso a dar. come farlo o non No abbiamo sabemos cómo hacerlo. la fiducia in Dio per fare questo O no tenemos la Dio, confianza en Dios para per fare dar questo este paso e lasciare y entrare lo hacer este Spirito, paso y dejar entrar al Espíritu, nascere di nuovo, renacer de nuevo entri in noi, y dejar que el Espíritu entre en nosotros, che sia lo Spirito a guidarmi. que sea el Espíritu No, quien io, nos e guíe. qui libero, con questa libertà dello Spirito Aquí che lo vemos non libre, saprai con esa mai libertad del Espíritu que no sabremos dove jamás finirai, dónde terminaremos. che erano nel cenacolo. Y los apóstoles que estaban en el Venne lo cenáculo, Spirito, cuando viene el uscirono a Espíritu predicare Santo, col salieron coraggio, quella a predicar franchezza. con esa valentía, Non con esa sapevano che claridad, avrebbe successo questo, que no sabían que habría sucedido esto. Lo han hecho perché lo Spirito le guidava. porque el Espíritu Il los cristiano non guiaba. deve fermarsi mai El cristiano no se debe detener jamás en el cumplimiento de los mandamientos. Se tiene que hacer, pero se tiene que ir más allá, hacia este nacimiento nuevo, que es el renacer del Espíritu, que te da la libertad del Espíritu. Y eso es lo que sucedió a esta comunidad cristiana en la primera lectura, después de que Pedro y Juan regresaron de ese interrogatorio que tuvieron con los sacerdotes. Ellos fueron donde sus hermanos a esta comunidad y narraron lo que les habían dicho los sacerdotes y los ancianos. Y cuando la comunidad oyó esto, todos juntos se asustaron un poco. ¿Qué cosa hicieron? Rezaron. Non si sono fermati a misure prudenziali, no? No se detuvieron en medidas prudentes. Ahora hacemos esto, no, vayamos con calma, no. Oraron, que sea el Espíritu quien les diga qué es lo que tienen que hacer. Innalzarono la loro voce a Dio dicendo Signore e pregano.
levantaron su voz a Dios diciendo: Señor, esta hermosa oración en el momento de oscuridad, en un momento donde tenían que tomar una decisión y no sabían qué hacer. Quieren nacer del Espíritu. Abren su corazón al Espíritu, que sea Él quien les diga esa. Señor Herodes, Poncio Pilato, con las naciones y el pueblo de Israel se han aliado contra tu Espíritu, contra tu ungido. Haz algo, Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas al grupo de sacerdotes y aconseja a tus siervos anunciar con toda libertad tu palabra. Piden la valentía, la claridad, no tener miedo, extendiendo tu mano para que se cumplan signos y prodigios en el nombre de Jesús. Y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios decididamente. Aquí se dio un segundo Pentecostés. Ante las dificultades, ante una puerta cerrada, y no sabían cómo ir adelante, se dirigen al Señor y hablan. Viene el Espíritu y les da lo que necesitan, y ellos salen afuera a predicar con valentía. Esto es renacer del Espíritu. Esto es no detenerse ante una cuestión, ante los hechos, ante los mandamientos, no detenerse ante las costumbres religiosas. Esto es renacer de nuevo. ¿Y cómo se prepara uno para nacer de nuevo? Con la oración. Y la oración que nos trae al Espíritu, el Espíritu que nos da esta libertad, esta decisión, esta valentía del Espíritu Santo, que jamás sabrás a dónde te llevará, pero es el Espíritu. Que el Señor nos ayude a estar siempre abiertos al Espíritu, para que sea Él quien nos lleve adelante en nuestra vida de servicio al Señor. Con esta invitación a pedir la gracia de que siempre nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, de que tengamos siempre abierto nuestro corazón y nuestra mente para que pueda entrar el Espíritu del Señor, presentamos nuestras ofrendas, el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, liberamente a la sua Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fede. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la segunda semana de Pascua, la liturgia nos presenta la antífona a la comunión inspirada en el Evangelio de San Juan, que dice así: Jesús, poniéndose en medio de sus discípulos, les dijo: La paz esté con ustedes. Aleluya.
Persone che non possono comunicarsi Las personas que no pueden comulgar ahora realizan la comunión espiritual. ai tuoi piedi, oh mio Gesù, mi postro e ti offro A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Ti adoro nel sacramento del tuo amore, Te adoro en el sacramento de tu amor, Eucaristia. la Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece, en espera de la felicidad de la comunión sacramental. Quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Al igual que en las otras celebraciones eucarísticas, desde cuando inició la crisis del coronavirus, fecha en la cual hemos iniciado también las transmisiones de la celebración en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa ha invitado a todas las personas que siguen esta transmisión a poder realizar la comunión espiritual, porque estamos impedidos de poder participar en las celebraciones comunitarias de la Santa Misa. También el Papa Francisco ha ido promoviendo a lo largo de estas celebraciones la adoración eucarística, que en estos momentos también tendremos ese momento especial para el encuentro con el Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Para poder vivir este momento de intimidad con Cristo sacramentado, digámosle: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos fanno una fame. Ya tienen hambre. Purtroppo Lamentablemente, aiuta il la ayuda degli usurai. surge el grupo de los usureros. Questa è un'altra pandemia, Esta es otra pandemia, pandemia sociale. una pandemia social. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o purtroppo Hay familias que tienen el trabajo cotidiano e non hanno da mangiare. y que no pueden trabajar y no tienen que comer y tienen hijos. E poi gli usurai Y después los usureros riprendono il poco che hanno. se llevan Preghiamo. lo poco que ellos Preghiamo per tienen. queste famiglie, perché Oremos tanti por bambini estas familias, di questa por famiglia, tantos niños y per por la estas dignità di familias, queste famiglie. por la dignidad de estas familias. Preghiamo anche per gli usurai. Oremos también por Il los Signore usureros, tocchi il loro cuore. que el Señor toque si sus convertano. corazones y se conviertan. Quando avanzavi, oh Dio, davanti al Señor, tuo popolo, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con la él, terra tremò, tembló la tierra stilarono i cieli, y el alleluia. cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. Nel nome del Padre, En el nombre del Figlio Padre, dello Spirito y del Santo. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu Fratelli, espíritu. per celebrare degnamente i Hermanos, santi para misteri, celebrar dignamente estos riconosciamo sagrados i nostri misterios, peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a Señor, perdonare. que no has venido a condenar, sino a Abbi perdonar. pietà di noi. Señor, ten piedad.
Cristo, que fai festa per ogni Señor, peccatore pentito, que haces fiesta por cada pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto, Señor, che molto que ami, perdonas mucho a quien mucho ama, pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia Dios misericordia Todopoderoso di noi, tenga misericordia de perdoni i nostri nosotros, peccati e perdone ci conduca nuestros alla vita pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. Donaci, Padre misericordioso, Danos, Padre misericordioso, hacer presente en cada momento de la vida la fecundidad de la Pascua que acontece en tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In Apóstoles. quei giorni il comandante e gli inservienti En aquellos condussero gli días, apostoli e li presentarono los nel guardias Sinedrio. hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ascolta, Signore, il grido del povero. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Benedirò il Signore in ogni tempo. Bendeciré al Señor Sulla mia en bocca todo sempre tiempo. la sua lode. Su alabanza estará siempre en mis labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Il volto del Signore contro i malfattori. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Perché mi hai veduto, Tommaso? Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Il Signore El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Chi viene dall'alto, Hablando acerca de Jesús, Juan Bautista dijo: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. chi viene dal cielo è al di sopra di El tutti. que vino del cielo está por encima de Egli todo. attesta ciò che ha visto Él da e udito. testimonio de lo que ha visto y oído, Eppure
pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La primera lectura continúa. La storia La historia que había incominciato con la guarigione que dello había storpio comenzado con la nella sanación porta del tempio. del paralítico Gli en el apostoli templo. sono stati Los apóstoles portati fueron davanti al llevados Sinedrio, delante del Sanedrín, poi después sono stati inviati in carcere, fueron mandados a la un cárcel, angelo li ha liberati después un ángel los liberó e questa mattina, y esta mañana, proprio quella mattina, dovevano precisamente uscire dal carcere esa per essere mañana giudicati. debían salir de la cárcel para ser juzgados, pero estaban libres, habían sido liberados por el ángel Predicavano nel tempio. y predicaban en el templo. In quei giorni En il aquellos comandante días, el comandante e i servienti y los condussero servidores gli apostoli e li presentarono condujeron al Sinedrio. a los apóstoles Sono andati a al prenderli Sanedrín, nel tempio e los fueron a li tomar en el portarono templo y los llevaron al Sinedrio. al Sanedrín. E lì il sommo Y allí el sacerdote sumo rimproverò loro. sacerdote los regañó. Non vi avevano espresamente Nosotros proibito les habíamos prohibido expresamente enseñar questo nome, en cioè ese nel nome di nombre, Gesù. es decir, en el nombre de Jesús. E voi, ecco, avete Y ustedes riempito han Gerusalemme del llenado vostro insegnamento. Jerusalén con su E anche doctrina volete far y ricadere su y así di noi quieren hacer caer il sangue di sobre questo nosotros la sangre de ese hombre. perché gli apostoli, Porque los apóstoles, Pietro soprattutto, sobre todo Pedro, Pietro e Giovanni, rimproveravano Pedro y Juan regañaban ai dirigenti, ai a los sacerdoti. dirigentes y sacerdotes de haber asesinado a Jesús. Allora Pietro rispose Entonces Pedro respondió, insieme agli apostoli. junto con los Con quella apóstoles, storia bisogna con esa obbedire a historia Dio. Noi siamo hay obbedienti a que Dio. leerlo nuevamente, E voi somos siete i colpevoli obedientes di a questo. Dios Usa y con ustedes coraggio, una son franchezza Ustedes son que uno culpables se de demanda, esto, ma con questo un è il coraje, Pietro che con ha una aiutato Gesù. franqueza increíble. Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús, Pietro, che aveva aquel tanta paura, Pedro que Pietro tenía tanto miedo, che era un codarde, que era un come- cobarde también. come mai è Co- arrivato ¿Cómo a questo? pasa que llega a esto? E anche finisce dicendo, e di questi Termina fatti siamo diciendo, testimoni noi, y e lo Spirito de Santo estos che hechos è con somos noi, testigos nosotros y el che Dio ha Espíritu dato a Santo que quelli está che gli con obbediscono. nosotros y que Dios da a quienes lo È obedecen. stata la strada ¿Cuál ha sido di questo el Pietro camino de este Pedro per arrivare a questo punto, para llegar a questo este coraggio, punto, a questa este franchezza, coraje, a esta a franqueza, esporsi? Perché lui a poteva exponerse? Porque él también arrivare a podía dei compromessi, llegar a hacer dire ai algunos sacerdoti, compromisos, "Ma state algún tranquilli, arreglo, noi decirle a los andremo, sacerdotes, parleremo un nosotros po' hablaremos più basso un poco tono, más non bajo, con accusaremo un tono più in más pubblico bajo, mai voi, jamás los ma voi acusaremos en lasciatevi in público pace, y así estaremos en paz. arrivare a dei compromessi. Pedro podría haber llegado a algún La Chiesa arreglo è dovuta fare questo tante volte per salvare il popolo di Dio. y la E iglesia tante volte ha anche hecho esto tantas fatto veces para salvar al pueblo de per Dios, salvare se stessa, pero también lo ma ha non alla hecho Santa para Chiesa, salvarse a sí sino ai misma, dirigenti. no a la Santa Iglesia, sino a los Compromessi possono dirigentes. essere buoni o possono essere cattivi. Ma loro Compromiso de ser potevano uscire buenos, dal compromesso.
Y no se puede después salir de estos compromisos. No, Pedro ha dicho ningún arreglo. Ustedes son culpables y lo digo con esta valentía. ¿Cómo Pedro ha llegado a este punto? Porque él era un hombre entusiasta, un hombre que amaba con fuerza, pero también un hombre atemorizado, un hombre que se ha abierto a Dios al punto que Dios le revela que Jesús es el Hijo de Dios, pero un poco después se deja caer en la tentación de decirle a Jesús, no vayamos por este camino, vamos por este otro, una redención sin cruz. Y Jesús le dice, Satanás. Un Pedro que pasaba de la tentación a la gracia. Un Pedro que es capaz de arrodillarse delante de Jesús. Aléjate de mí que soy pecador. Y después un Pedro que busca pasar sin hacerse ver para no terminar en la cárcel y niega a Jesús. Es un Pedro inestable. Él era muy generoso, pero también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? Hay un versículo que nos ayudará a ayudar esto. Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles, Satanás vi chiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os ha requerido para zamarrearlos como el grano. En el momento de la tentación somos zamarreados como el grano. Y a Pedro le dice, y yo rezaré por ti para que tu fe no se disminuya. Y este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús ora por Pedro para que su fe no venga a menos y pueda, dice Jesús, confirmar en la fe a los hermanos. Jesús ora por Pedro. Y esto que ha hecho Jesús con Pedro lo hace con todos nosotros. Jesús ora por nosotros. Ora delante del Padre. Nosotros estamos acostumbrados a rezar a Jesús para que nos dé distintas gracias, pero no estamos habituados a contemplar a Jesús que hace ver al Padre sus llagas, a Jesús el intercesor, a Jesús que ora por nosotros. Y Pedro ha sido capaz de hacer todo este camino desde cobarde a valiente con la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración de Jesús. Pensemos un poco en esto. Dirijámonos a Jesús agradeciendo que Él rece por nosotros. Por cada uno de nosotros Jesús ora, Jesús el intercesor. Jesús ha querido llevar consigo sus llagas para hacérselas ver al Padre, el precio de nuestra salvación. Debemos tener más fe, más confianza en la preghiera de Jesús que en la nuestra. Jesús ora por mí. Yo soy Dios. Puedo darte todo, sí, pero reza por mí porque tú eres el intercesor. Y este es el secreto de Pedro. A Pedro le dijo, yo oraré por ti para que tu fe no disminuya. El Señor nos enseñe a pedir aquella gracia de que rece por cada uno de nosotros. Sobre el altar ahora se ofrecen el pan y el vino, simples dones, fruto del trabajo del hombre y de la generosidad de Dios.
presentados por manos del Santo Padre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por medio de Él renacen a la vida nueva los hijos de la luz y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, donde nuestra muerte es redimida por tu muerte y toda nuestra vida resucita. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, la humanidad entera está llamada a la alegría y con los ángeles y santos canta el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Y junto con la fracción del pan, el pueblo de Dios entona el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pidiendo piedad. Amen.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado y sangre derramada. El sacrificio de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre, se ha hecho presente por manos sacerdotales del Papa Francisco sobre el altar de la casa de Santa Marta, y él comulga con este cuerpo y con esta sangre preciosísima, y nos invitará a unirnos a nosotros en comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos de recogimiento, permanecemos en nuestros hogares